Ayer terminé la clase explicándoos que la diferencia fundamental entre el texto literario y el resto de los textos es que el texto literario tiene gran abundancia de lo que se llaman recursos estilísticos o recursos retóricos o figuras estilísticas. Cuando hablamos de recursos o de figuras, estamos hablando de lo mismo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un desvío del uso normal del lenguaje para conseguir un efecto determinado. Puedo desviar el sonido, ahora veréis de qué manera, puedo desviar el significado o puedo desordenar las palabras y con eso lo que estoy haciendo es producir un extrañamiento en el lector y con eso lo que estoy haciendo es un uso retórico del lenguaje. Como os dije ayer, yo puedo decir de un jugador de fútbol que es muy malo, eso no sería un recurso literario, pero puedo decir de un jugador que es un tronco. Y lo que estoy haciendo es una metáfora. Estoy igualando la nula movilidad de ese jugador con el hecho de tener un tronco en mitad del campo. Eso sería el recurso. También con ese ejemplo se entiende que utilizamos en el lenguaje ordinario, utilizamos los recursos. Pero como os he dicho, no los utilizamos ni con la misma función ni sobre todo con la misma asiduidad que en el lenguaje literario. Si hablamos de los recursos estilísticos que os pueden entrar en el examen, porque hay muchos más, los que os pueden entrar en el examen son los que tenéis aquí. Los recursos estilísticos se dividen en tres bloques. Por una parte, los recursos que tienen que ver con el sonido. Por otra parte, los recursos que tienen que ver con el significado de las palabras, perdonad, que tienen que ver, para seguir con el orden, con cómo están colocadas las palabras en la oración. Y después los que tienen que ver con el significado de las palabras. Si hablamos de los recursos fónicos, el único que os puede entrar en el examen es la aliteración. ¿Qué es la aliteración? La aliteración consiste en repetir un fonema, ahora le vamos a decir de forma vulgar un sonido, pero luego veréis, luego quiero decir la semana que viene, veréis que no es lo mismo fonema que sonido, pero bueno, para entendernos. La aliteración consistiría en repetir un sonido en diferentes partes del verso o de la frase para conseguir un efecto determinado. Hay un caso que es muy típico, que es muy famoso, que es el de la sonatina de Rubén Darío, que cuando está describiendo a una princesa que suspira, lo que hace es que repite muchas eses para que dé esa sensación de que efectivamente la princesa está suspirando. Los suspiros escapan de su boca de fresa. Otra aliteración muy célebre, muy famosa de la S, es una de Garcilaso de la Vega, que describe el zumbido de las abejas diciendo «y en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba». Otra aliteración muy famosa es una de la R, que dice «el ruido con que rueda la ronca tempestad». Nos parece que estamos escuchando los truenos y en los otros casos nos parece que estamos escuchando los suspiros y el zumbido de las abejas. La aliteración se da fundamentalmente en el verso, pero también se puede dar en textos en prosa. Entonces, repito, consiste en repetir un sonido para conseguir un efecto determinado. Normalmente con esa repetición se imita ese sonido o ese efecto. Recursos morfosintácticos, recursos que tienen que ver a cómo están colocadas las palabras. De todos los que podrían poner, han quedado dos. Curiosamente, solamente estos dos. El primero, que es la anáfora, consiste en repetir al principio de diferentes frases o al principio de diferentes versos una o más palabras, también para que esas palabras se nos queden en la mente, para de alguna manera insistirnos en eso. Un ejemplo muy típico también es el soneto famoso que Francisco de Quevedo le dedica a Góngora, para llamarle narizón y aparte de narizón judío, que era mucho peor, y empieza en todos los versos, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una guitarra medio viva, érase un pez espada muy barbado. Repito, empezar en diferentes oraciones o empezar en diferentes versos por la misma palabra o el mismo grupo de palabras, eso es lo que se conoce como anáfora. ¿De acuerdo? Entonces, la anáfora se puede dar también en un texto en prosa, no necesariamente tiene que ser en un texto en verso. El recurso que seguro sí se tiene que dar en un texto en verso, y por eso me sorprende mucho que lo pongan, porque normalmente
no ponen poemas en el examen, yo creo recordar que nunca han puesto un poema en un examen, y por tanto el encabalgamiento, hombre, os lo pueden preguntar suelto en una pregunta que no haga referencia a texto, ahí sí que os lo pueden preguntar. ¿Qué es un encabalgamiento? Mirad, un encabalgamiento consiste en que al final del verso la unidad de sentido no acaba, sino que tengo que ir al verso siguiente para ver cómo termina esa unidad de sentido. Normalmente los poetas tienen mucho cuidado en que en un verso les quepa una idea. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. No quiere decir que en cada verso haya una frase, pero en cada verso sí que hay una unidad de sentido. Cuando el poeta corta y tienes que ir al verso siguiente a ver cómo termina esa unidad de sentido, provoca un extrañamiento muy grande en el que lee poesía. Fijaos en este ejemplo. Una tarde parda y fría, aquí parece que una tarde parda y fría pasa algo. No, no, no. Una tarde parda y fría de invierno. Lo lógico sería que Antonio Machado hubiera terminado aquí una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Lo lógico habría sido una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia en los cristales. ¿Qué se consiguió con eso? Que tengas que volver a releer la estrofa, sobre todo cuando llegas al primer verso y haces una tarde parda y fría de invierno. Tienes que releer y tienes que recolocarte. Esto es lo que se llama un encabalgamiento. Aquí, en este caso, tenéis 3 encabalgamientos. Por tanto, que la unidad de sentido, fijaos, aquí tenéis una unidad de sentido, aquí tenéis una unidad de sentido, ¿lo veis? Aquí acaba el sentido, aquí no, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales. Esto es un encabalgamiento, que el verso no termine en ese sentido, sino que tengas que ir al verso siguiente para ver cómo continúa. Y repito, esto solo lo podéis encontrar en la poesía, en la prosa no, en la poesía sí. Recursos léxico-semánticos. De aquí os han puesto 5, o aquí os han puesto 5 recursos léxico-semánticos. El primero que tenéis es la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración. Utilizamos la hipérbole constantemente cuando hablamos, cuando decimos, ¡guau! Todo el mundo fue a su fiesta. Dice, sí, sí, todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes que hay en el mundo fueron a su fiesta. Sí. O cuando dices, ¡guau! Soy más pobre que las ratas. Sí, sí, más pobre que las ratas. O sea, no tienes ni unos calcetines para ponerte, y comer de las basuras, Así que ser pobre. Entonces, la hipérbole sí que es verdad que la utilizamos muchas veces en el lenguaje habitual, pero en el lenguaje literario es uno de los recursos que también más se usan. Fijaos, por ejemplo, este verso de Miguel Hernández que dice, por doler me duele hasta el aliento. Está hablando, es un poema maravilloso que es elegía a Ramón Sigea, un amigo suyo que se murió, y está describiendo el dolor que siente ante la muerte de ese amigo, y en un momento dado dice eso, dice, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Eso sería una hipérbole. O en el poema, en el soneto que hemos visto antes de Quevedo, cada verso es una hipérbole, cada verso es una exageración. Érase un hombre a una nariz pegado. O sea, la nariz que tiene Góngora es tan grande que no es que la nariz esté pegada a él, sino que todo él está pegado a la nariz. ¿Lo veis? Más adelante dice, también de la nariz, érase un elefante boca arriba. Érase una pirámide de Egipto. A ver si eso no es una hipérbole. Ya os digo, no es solamente la gracia, que es un poema muy gracioso, sino que en aquella época lo peor que le podías llamar a alguien, estamos hablando de la España del siglo XVII, lo peor que le podías llamar a alguien era judío. Y entonces decirle a alguien que tenía la nariz grande, como normalmente se dice que la raza judía, como si existiera una raza judía, pero bueno, que se identifica porque tiene una nariz muy grande, pues eso, como Góngora tenía un apéndice nasal considerable, pues Quevedo lo insultaba a través de su nariz, que era una forma de llamarlo judío. Sí, eso sería una hipérbole. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora sería el recurso siguiente al símil o comparación, que a mí me extraña muchísimo que aquí no hayan puesto el símil o comparación. ¿Qué es una comparación? Si yo digo, por ejemplo, tus cabellos son como el oro,
lo que hay es un símil o comparación. Un término real, tus cabellos, un nexo comparativo, como, tal que, se asemejan, parecen, y después algo con lo que se compara ese término real. Por tanto, un término real, un nexo comparativo y un término imaginario. Tus cabellos son como el oro, o tus cabellos se parecen al oro. Si yo voy un paso más y en lugar de decir tus cabellos son como el oro, digo tus cabellos son oro, estoy igualando el término imaginario al término real y tengo una metáfora. Cuando tengo una metáfora pura, tengo el término real y el imaginario. Tus cabellos son oro. ¿Veis la diferencia en la comparación? En la comparación tenéis que tener tus cabellos son como el oro o tus cabellos se parecen al oro. Entonces, cuando yo tengo tus cabellos son oro, tengo una metáfora. Pero también puedo ir un paso más allá y puedo tener lo que se llama una metáfora pura, que es tener directamente el oro sin tener los cabellos. ¿Sí? El oro ya está. Y entonces, el oro con el que te cubres o el oro lo que sea. Entonces ya voy un paso más allá y lo que tengo es una metáfora que si yo estoy describiendo a una persona y digo el oro, se va a entender fácilmente. Lo que pasa es que a veces, yo que sé, nos encontramos con versos, yo que sé, Lorca está describiendo a una niña, la niña se llama Preciosa. Lo digo por una cosa que os voy a para que entendáis bien el verso. La niña se llama Preciosa y Lorca dice: su luna de pergamino, preciosa tocando viene. Hay además aquí un hiperbatón porque está descolocada la frase, entonces tendría que ser preciosa viene tocando su luna de pergamino. Eso es una metáfora pura en la que nos falta el término real. ¿Qué es lo que está tocando la niña? Una pandereta. Una pandereta. ¿Por qué? La luna como la luna llena, el pergamino de la pandereta como si fuera eso, la superficie de la luna. No dice Preciosa viene tocando una pandereta como una luna de pergamino o la pandereta es la luna de pergamino, sino que directamente dice la luna de pergamino. ¿De acuerdo? Iba por ahí la pregunta. No, quería decir, la metáfora y la hipérbole, lo que has dicho de tus cabellos de oro puede ser también una hipérbole, ¿no? Hombre, si para que fuera una hipérbole tendrías que decir tus cabellos que relucen más que el sol. Para que haya una hipérbole tiene que haber una exageración muy grande. Que tus cabellos sean oro no lo veo como una exageración, para mí es una metáfora, claramente. Sí. Tus cabellos de oro y tus cabellos son como el oro. La diferencia es, una es un símil o comparación, tus cabellos son como el oro sería una comparación, tus cabellos son oro sería la metáfora. Vale. Sí. No tiene que ver una con la otra. Sí, tienen que ver, digamos que la metáfora sería la evolución de la comparación. Vale. Sería la comparación a la que le he quitado el nexo comparativo. ¿Vale? Para que sea una hipérbole tiene que haber una exageración muy, pues eso, los cabellos que relumbran o que brillan más que el sol. Por muy dorados que sean, no pueden brillar más que el sol. Por tanto, ahí tendríamos la hipérbole. En realidad, ¿sabéis qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos estos recursos es lo que se llaman tropos. Y en realidad se les podría poner a todos la etiqueta de metáfora y luego habría como diferentes tipos de metáfora. Lo que pasa es que para que no todo sea tropo metáfora, lo que hacen es que acotan. Y por eso la hipérbole sería la exageración, la metáfora sería la igualación de un término real con uno imaginario o directamente un imaginario, ¿sí? Y después nos encontraríamos con la metonimia, que consistiría en poner una cosa por la otra, porque entre ambas hay un tipo de relación, por ejemplo, autor-obra, contenido-continente, causa-efecto. Aquí os he puesto, leíamos a Cervantes. ¿De verdad leíamos a Cervantes o leíamos una obra de Cervantes? Tiene en su casa colgado un Picasso. Tiene en su casa colgado un Picasso, tiene en su casa, de verdad, tiene un señor allí colgado o tiene un cuadro pintado por Picasso, ¿sí? Otro ejemplo, respeta sus canas. Cuando decimos de alguien o le decimos a alguien respeta sus canas, ¿le estamos diciendo de verdad que cuide los cabellos blancos de aquella persona? ¿O le estamos diciendo que respete a esa persona por su edad? Sí.
Todo eso serían metonimias. Hay un tipo particular de metonimia que es poner el todo por la parte o la parte por el todo. Un verso que se hicieron a la mar 100 velas. Se hicieron a la mar 100 velas. ¿En realidad se hicieron las velas a la mar? ¿Salieron a la mar las velas o fue el barco de vela? ¿Y os acordáis el otro día el texto de Arturo Pérez Reverte escrito por Mano Genial? ¿Os acordáis? ¿Es la mano la genial o es toda la persona genial y la mano es simplemente el instrumento? Eso sería una metonimia. ¿Sí? Este sí que os puede caer, ya os digo. En realidad volvemos a estar en lo mismo, es casi otro tipo de metáfora. Lo que pasa es que cuando es eso, cuando hay una relación entre causa-efecto, se ha bebido un Rioja. No se ha bebido un Rioja, se ha bebido un vino de Rioja. Sí, todos esos son ejemplos de metonimias. Vale, ¿qué es la sinestesia? Otra especie de metáfora otra vez, pero mirad, resulta que la sinestesia tiene una base real. Hay un porcentaje muy pequeño de la población que, por ejemplo, cuando ve un color, escucha un sonido. Esto existe, es un trastorno psiquiátrico. Hay gente que ve el color rosa y en su cabeza oye un sonido determinado. Hay gente que ve una letra y ve esa letra en colores, sin haberse tomado nada, No, esto es, ya os digo, esto es un trastorno, O sea, hay gente que tiene esta enfermedad, Es un trastorno neuronal o neuro... Sí, yo creo no sé. que es porque ha pasado algo traumático con esa cosa y... Sí, no lo sé, pero esto está estudiado, por la psiquiatría, o sea, no es que ven visiones, no, hay gente que ahora vería ese cartel amarillo, los sinestésicos, las personas que padecen sinestesia, ahora verían ese cartel amarillo y en su cabeza estarían escuchando algo. Sí. Entonces, ¿qué es la sinestesia desde el punto de vista de la literatura? Es un recurso en el que nos encontramos con algo que se percibe por un sentido, pero que en realidad en el texto es como si se percibiera por otro que no puede ser. Es como una mezcla de sonido, de sentidos. Ahora lo veréis más claro con los ejemplos. Los que estudiáis literatura, cuando lleguemos a Baudelaire, vais a ver que es el recurso estrella de Baudelaire, la sinestesia. Fijaos, dice por ejemplo Francisco de Quevedo, escucho con los ojos a los muertos. ¿Se puede escuchar con los ojos? No se puede escuchar con los ojos. Si yo escucho, ¿sí? Esto hace referencia al sentido del oído. Los ojos hacen referencia al sentido de la vista. Estoy mezclando dos sentidos. O, por ejemplo, cuando Juan Ramón Jiménez dice en el cenit azul una caricia rosa. Una caricia puede ser agradable, desagradable, áspera, húmeda, seca, pero rápida. Pero una caricia no puede ser rosa. En un momento dado, Rubén Darío describe el mar y dice sonido azul. ¿Puede ser un sonido azul? No puede ser un sonido azul. Pero al final lo que estamos haciendo es mezclar los sentidos. No es algo tan inhabitual. A veces decimos, ay, esta persona es una persona muy agria, para decir de alguien que tiene un carácter como desabrido. Bueno, eso sería también una sinestesia, o es áspera, Sí, es una persona áspera. Una persona no puede ser áspera. Sí, eso serían sinestesias. Algo que en teoría percibimos por un sentido, pero que mezclamos los sentidos. Sí. En un momento dado, Baudelaire habla de los oboes y dice que el sonido es dulce como un oboe. Un sonido no puede ser dulce. Aunque nosotros estemos acostumbrados y no nos suene mal, tiene una voz dulce. No, una persona no puede tener una voz dulce, literalmente hablando, porque la dulzura hace referencia al gusto y la voz hace referencia al sonido por el cual la percibimos, que en este caso sería el oído. Por tanto, esa mezcla, que repito, se produce en algunas personas de forma, pues eso, natural, como un trastorno, en la literatura se utiliza también, sobre todo en la poesía. Y finalmente, uno de los recursos que pusieron el año pasado, que vuelve a ser un tipo de metáfora, que es la personificación. La personificación consiste en aplicar
características humanas a cosas o a animales. En este caso, que esta fue la pregunta del examen del año pasado, la descripción era de la ciudad de Oviedo, en la obra de Leopoldo Alas Clarín, Vetusta. Y dice, Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en un lejano siglo, hacía la digestión de la olla y del cocido y de la olla podrida y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de la catedral. La ciudad no puede hacer la digestión. En todo caso serían algunos habitantes de la ciudad, pero está personificando la ciudad. Es un recurso que también es muy habitual, tanto en el lenguaje de la poesía como en el lenguaje de la prosa, como habéis visto aquí. En realidad, ya os digo, no vais desencaminados si pensáis que todo esto son tipos de metáforas. Lo que pasa es que la metáfora es un recurso tan amplio, que de alguna manera hay que acotarlo. Estos son, en teoría, los únicos que os pueden preguntar. Son los únicos. A mí me sorprende que se hayan dejado algunos muy importantes, como por ejemplo el hiperbatón, que es que esté desordenado el verso, que ese es el recurso rey, pero ese no está. Me sorprende, pero bueno, los que hay son los que os voy a explicar y los que os voy a poner así como nos vayamos viendo en diferentes textos. Bueno, en los textos literarios vamos a encontrar narración, descripción y diálogo, y después aquí lo que tenéis es ya ahora sí para terminar definitivamente, un resumen de los géneros literarios mayores. Dentro de los géneros literarios nos encontramos con el género narrativo, que sería el de los cuentos, el de las novelas, las fábulas, las leyendas. Nos encontramos con el género lírico, que normalmente es el que se redacta en verso, el de los poemas, ¿sí? Y luego nos encontramos con el género dramático, que sería el género teatral, que es aquel que se escribe no para ser leído, sino para ser representado en un escenario delante de un público. Originalmente toda la literatura se escribía en verso, porque originalmente toda la literatura estaba hecha para ser transmitida oralmente, y el verso es mucho más fácil de recordar y es mucho más fácil, por tanto, de transmitir oralmente, y además la literatura en sus orígenes está siempre ligada a la música. De hecho, la palabra lírica viene porque las primeras poesías se recitaban acompañadas de una lira, es un instrumento musical. Entonces, es verdad que originalmente todo se escribe en verso, pero hay narrativa en verso también, el género lírico también puede ser en prosa y el teatro puede ser tanto en verso como en prosa. Pero básicamente aquí nos encontraríamos prosa, aquí nos encontraríamos verso y aquí nos encontraríamos prosa. ¿Qué suelen poner de texto literario? Suelen poner textos de género narrativo. Es lo que ha caído hasta ahora, pero vamos, podría caer. Un año pusieron un fragmento de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Un año hace mucho. Algunas no habéis nacido, sí que habéis nacido, pero bueno, pusieron un fragmento de teatro, ¿vale? Y con esto he terminado la teoría y ahora sí que nos dedicamos a corregir cosas que tenemos que hacer.